Ahí en el Face, vamos a monitorear por aquí para ver cómo va saliendo la imagen en el Face. Gloria a Dios. Vamos a ver, aquí nos va a avisar si es que estamos ya conectados. Muy bien. Ya estamos conectados. Monitorear por aquí. Gloria a Dios. Vamos a ver aquí. Muy bien, hermanos, bienvenidos, bienvenidos. Un gozo podernos encontrar una vez más para seguir estudiando la palabra de Dios. El tema que nos compete y que estamos tratando es la importancia de que como sal y luz salemos y alumbremos, y que esto es algo a lo que hemos sido llamados, a ser sal y a ser luz. Y hemos tocado ya varios aspectos que tienen que ver con esta tarea fundamental, clave que todos nosotros como pueblo de Dios tenemos, pero que definitivamente debemos poder darle una aplicación práctica a este llamado. Es decir, entender que el llamado que tenemos se debe reflejar en nuestras acciones. Hemos tocado varios aspectos ya de lo que este ser luz y ser sal significa. Hoy vamos a ver unos pensamientos, conceptos claves que tienen que ver con la unidad del cuerpo de Cristo, y que esta unidad debe ser un testimonio ante las naciones. La falta de comprensión de lo que la unidad significa y cómo ésta puede ser reflejada en medio de tanta diversidad. No entender esto puede causar serias fricciones entre nosotros los cristianos. Y hay muchas acciones que se están llevando a cabo entre los cristianos que están reflejando división, cismas, como sucedió con los corintios, ¿no? Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, inclusive los de yo soy de Cristo, ¿no? Entonces, esta acción sectarista, partidaria, que está lejos del propósito de Dios en cuanto a la unidad, tiene que ser evacuada, erradicada de nosotros, ¿no? Entonces, ser sal y luz, reflejado en la unidad del cuerpo como testimonio ante las naciones. Fíjese lo que dice en Juan 17, 20 al 21. Mas no ruego solamente por estos, en la oración de nuestro Señor, esta oración sacerdotal llevada a cabo allá en Juan 17, verso 20 y 21, son los textos que estoy leyendo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Este creer es un creer testimonial, no es de conversión, es testimonial. Miren, la unidad de la iglesia es el deseo supremo del corazón de Cristo. Déjeme repetir esto. La unidad es el deseo supremo del corazón de Cristo. Fíjense que en la noche anterior a su crucifixión, Jesús, nuestro Señor, elevó una de las oraciones más sublimes registradas en las Escrituras. Pidió al Padre por la unidad de su pueblo. No oró por nuestra prosperidad ni por el éxito visible, sino por algo mucho más profundo y eterno, que todos sean uno. Esta petición hecha por nuestro Señor revela el corazón pastoral del Maestro.
Sabía que la división sería el obstáculo más grande para la credibilidad de su mensaje. Ojo con eso. Sabía que la división sería el obstáculo más grande para la credibilidad de su mensaje. Y que la unidad por el contrario, sería el testimonio más poderoso ante un mundo incrédulo. ¿Es posible tener comunión pentecostales con bautistas, reformados, con carismáticos? Claro que es posible. El Señor planteó esa posibilidad en su oración. Jesús no oró por uniformidad externa. No, él no oró por uniformidad externa, que es lo que algunos pretenden lograr. Eso es imposible, sino por una comunión espiritual que reflejara la relación perfecta entre él y el Padre. La unidad de la iglesia no es un acuerdo humano ni un sistema organizacional, ¿no? Sino una obra del Espíritu Santo que nace del amor y se sostiene en la verdad. En Juan 13:35 dice la Escritura, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Saludo, querido Juan Quinquela, ¿no? Entonces, ojo con esto, ¿ah? Jesús no oró por la uniformidad externa, sino por una comunión espiritual que reflejara la relación perfecta entre él y el Padre, entendiendo que la unidad de la iglesia no es un acuerdo humano ni un sistema organizacional, sino la obra del Espíritu Santo que nace del amor y se sostiene en la verdad. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. El amor, no el éxito, es la marca distintiva del verdadero discipulado. Voy a repetir eso. El amor, no el éxito, es la marca distintiva del verdadero discipulado. Ahora, la naturaleza de esa unidad es espiritual, ¿no? La naturaleza de esa unidad cristiana es espiritual. La unidad del cuerpo de Cristo es un don divino antes que un esfuerzo humano. Pablo enseña allá en Efesios 4, versículo 3 y 4, donde dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, no se trata de fabricar la unidad, sino de preservarla. No se trata de fabricar la unidad, sino de preservarla. Porque ya fue establecida por el Espíritu en Cristo. Cuando una persona nace de nuevo, es incorporada al cuerpo de Cristo y por tanto se convierte en parte inseparable de esa comunidad espiritual. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Eso dice en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. El Espíritu Santo es el vínculo invisible que une a los creyentes, más allá de su raza, cultura, idioma o denominación. Donde el Espíritu gobierna, hay humildad, hay perdón, hay servicio mutuo. Donde la carne domina,
surgen los celos, la competencia y la división. La verdadera unidad, hermanos, hermanas, no nace de estructuras, sino de corazones transformados. La unidad es el testimonio que nosotros debemos dar ante las naciones. Jesús fue claro. La unidad de su pueblo sería la evidencia de que Él es el enviado del Padre, como hemos leído allá en Juan 17:21. En otras palabras, el mundo creerá en Cristo cuando vea a su iglesia viviendo en armonía, en amor. La división en el cuerpo de Cristo oscurece el mensaje del Evangelio. Cada vez que los creyentes se hieren, se separan o se desprecian por diferencias secundarias, ojo, diferencias secundarias, el mundo percibe un Cristo fragmentado y un mensaje contradictorio. Por el contrario, amados, cuando cristianos de distintas culturas, doctrinas y tradiciones, estamos hablando de cristianos, y tradiciones, se aman, oran juntos y trabajan por el reino, el mundo ve algo sobrenatural, una unidad imposible de explicar sin Dios. La iglesia unida no solo predica con palabras, sino con su misma existencia. En una era de polarización y odio, la comunión fraternal entre los hijos de Dios es una profecía viviente que anuncia que el reino ya está entre nosotros. Ahora, esa unidad debe estar fundada en la verdad, porque la verdadera unidad cristiana no se construye sobre la tolerancia al error, sino sobre la fidelidad a la verdad. Jesús oró, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Entonces, la unidad que Cristo desea no es una unidad sentimental, sino espiritual. No es una alianza superficial entre doctrinas contradictorias, una comunión profunda entre corazones sometidos a la autoridad de la palabra de Dios. La iglesia no puede sacrificar la verdad en nombre, ¿no? En nombre de la unidad, ni la unidad en nombre de la verdad. Ambas son inseparables. Déjenme repetir esto. La iglesia no puede sacrificar la verdad en nombre de la unidad, ni la unidad en nombre de la verdad. Ambas son inseparables. Donde hay verdad, hay luz. Y donde hay luz, hay comunión. Eso lo dice en 1 Juan 1:7. Donde hay verdad, hay luz. Donde hay luz, hay comunión. Así, la unidad del cuerpo no se mide por la ausencia de conflictos, sino por la presencia de la fidelidad al Evangelio. Otra vez, déjenme repetir esto. La unidad del cuerpo de Cristo no se mide por la ausencia de conflictos. Conflictos van a haber, malos entendidos, pero más bien fidelidad, ¿no? Fidelidad al Evangelio. La presencia de fidelidad al Evangelio. Hay varias raíces del conflicto y somos llamados a la reconciliación. Miren, desde los primeros siglos la iglesia ha enfrentado el desafío de la división. Los apóstoles mismos tuvieron que exhortar a los creyentes a evitar contiendas y vanaglorias. Pablo escribió a los corintios, porque diciendo el uno, yo soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Dice en 1 Corintios 3:4. El espíritu sectario es carnal, ¿no? Mi denominación, mi grupo, nosotros somos mejores. Ese es un espíritu carnal. El espíritu sectario es carnal, porque pone el énfasis en los hombres en lugar de en Cristo. Las divisiones, los celos y los resentimientos son frutos del orgullo.
Y el orgullo es el enemigo de la comunión. El orgullo es el enemigo de la comunión. El camino hacia la unidad pasa necesariamente por la humildad y el perdón. El camino hacia la unidad pasa necesariamente por la unidad y el perdón. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, dice en Efesios 4:2. La reconciliación entre hermanos no es una opción, sino una obligación espiritual. El mismo Cristo enseñó que antes de ofrecer cualquier sacrificio, debemos reconciliarnos con nuestro hermano. Mateo 5:23-24, recordarán. Una iglesia reconciliada tiene poder en su oración y credibilidad ante el mundo. Ahora, hay que entender que esta unidad se expresa en la diversidad. La diversidad debe convertirse en una expresión de esa unidad. Es decir, la unidad no significa uniformidad. Dios, en su sabiduría, diseñó la iglesia con una rica diversidad de dones, ministerios y culturas. En 1 Corintios 12:14 dice, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Somos diferentes. Cada miembro tiene una función única en el cuerpo de Cristo. Y esa diversidad enriquece la misión global del Evangelio. La unidad no borra la identidad, la armoniza. La unidad no borra la identidad, la armoniza. Así como un coro está formado por diferentes voces que crean una sola melodía, la Iglesia Universal es un conjunto de creyentes distintos que exaltan a un solo Señor. 1 Corintios 12:5 dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ahora, el problema no está en la diferencia, sino en la desconfianza. Cuando comprendemos que todos somos necesarios, dejamos de competir y empezamos a cooperar. El mundo necesita ver una iglesia donde la diversidad no divide, sino complementa, donde las diferencias no son motivo de crítica, sino de celebración en Cristo. La unidad es lo que convierte a la iglesia en una fuerza misionera, porque una iglesia dividida pierde poder. Una iglesia unida conquista naciones. En el libro de Hechos, el Espíritu Santo descendió sobre un grupo de creyentes que estaban unánimes, juntos, dice en Hechos 2:1. Esa unidad fue el contexto del primer gran avivamiento misionero de la historia. Donde hay unidad, hay presencia. Donde hay presencia, hay poder. Y donde hay poder, hay fruto. El Evangelio se expande no por estrategias humanas, sino por corazones unidos en oración, servicio y fe. La unidad libera el fluir del Espíritu y el Espíritu impulsa la misión. Las naciones serán alcanzadas cuando la iglesia deje de mirarse a sí misma y comience a mirar juntas hacia el reino. ¿Qué dice en Hechos 2:46-47? Y perseveraban unánimes cada día en el templo, perseveraban, unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Esa fue la clave del crecimiento, unidad espiritual y testimonio visible. La oración debe ser el vínculo de comunión y poder. La oración unida. No hay unidad sin oración, ni oración genuina sin unidad. Jesús prometió, dijo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que esté en los cielos. Mateo 18:19. Entonces la oración en acuerdo espiritual tiene poder sobrenatural. La iglesia unida en oración puede cambiar el curso de una nación.
tener guerras, abrir puertas al evangelio y desatar avivamientos. Cuando los creyentes oran juntos, sus diferencias se disuelven en la presencia de Dios. La oración no solo une las voces, une los corazones. El avivamiento que el mundo necesita no vendrá de nuevas técnicas, sino de una iglesia que ora unida, humillada y expectante ante su Señor. Ahora debemos unirnos como pueblo de Dios, porque la meta final de la redención es una iglesia glorificada, unida y pura, compuesta por creyentes de todas las tribus, lenguas, naciones, adorando al Cordero. Dice la Biblia en Apocalipsis 7:9. Después de esto, mire, y he aquí una gran multitud de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Entonces, nos muestra que la historia humana terminará donde comenzó el deseo de Cristo, ¿no? Donde comenzó el deseo de Cristo, en la unidad perfecta de su pueblo en la presencia del Padre. Cada esfuerzo por la reconciliación, cada gesto de amor entre creyentes, cada acto de servicio mutuo es una anticipación del reino eterno. La unidad no es solo una estrategia misionera, es una profecía cumplida en el tiempo de Dios. La unidad del cuerpo de Cristo no es una idea romántica, sino una realidad espiritual y una misión urgente. Es el testimonio más elocuente del Evangelio entre las naciones. El mundo no necesita ver una iglesia perfecta, sino una iglesia que ama, perdona y permanece unida a pesar de sus diferencias. Cuando los creyentes caminan en humildad, escuchan con empatía y sirven con gozo, el mundo ve reflejado el carácter del Salvador. La unidad no es un logro humano, es un milagro divino. Solo el Espíritu Santo puede hacer de muchos un solo cuerpo, de diversas voces en un solo canto y de corazones dispersos en una sola fe, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo, dice en Efesios 4:13. La iglesia, y esta es nuestra oración, que la iglesia de esta generación sea respuesta a la oración de Cristo. Una iglesia unida, humilde, firme en la verdad y llena de amor para que el mundo crea que el Hijo fue enviado por el Padre. Es decir, la gloria de Dios debe ser reflejada en la iglesia. La gloria de Dios debe ser reflejada en la iglesia. Recuerdan Juan 17, 22 a 23. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y la gloria que me diste, yo les he dado. Miren, en Efesios 3:21 dice, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La esencia de la presencia de Dios entre su pueblo es la manifestación de su gloria. En toda la escritura, la gloria de Dios representa la manifestación visible de su carácter, su santidad y su majestad. No es una simple emoción ni un resplandor místico, sino la presencia activa y transformadora de Dios entre los hombres. Cuando la gloria descendió sobre el tabernáculo, dice en Éxodo 40:34, y más tarde sobre el templo, según Segunda Crónicas, capítulo 7, versículo 2 al 3, Israel supo que el Dios del cielo habitaba en medio de ellos. Esa gloria era el sello de su favor, el testimonio de su comunión y la evidencia de su poder redentor. Pero la gloria de Dios no se limitó a un edificio ni a una nación. En Cristo,
La gloria eterna de Dios se reveló plenamente al mundo, plenamente al mundo. Bendito sea Dios. Dice en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, esa misma gloria no habita en templos hechos por manos humanas, sino en su iglesia, el cuerpo vivo de Cristo. Dice en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La iglesia es hoy el tabernáculo donde mora la gloria de Dios, no como símbolo, sino como realidad espiritual y eterna. Hermanos, hay que tener presente que Cristo es la gloria de Dios encarnada, que ahora habita en su pueblo. La gloria de Dios no es una energía impersonal, sino una persona, Cristo mismo. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, como dice en Hebreos 1:3. Cuando Cristo ascendió al cielo, no se llevó la gloria consigo, la compartió con su pueblo. Por eso dijo, la gloria que me diste, yo les he dado, dice en Juan 17:22. El cristiano, hermanos, participa de esa gloria, no por mérito propio, sino por gracia. La gloria no se conquista, se recibe. Es el resultado de la unión espiritual con Cristo, el esposo celestial que que reviste a su esposa con su hermosura. Efesios 5:27 dice, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así que cada creyente lleno del Espíritu Santo es un reflejo vivo de esa gloria. La iglesia, como cuerpo colectivo, es el espejo donde el mundo puede contemplar el resplandor del Señor. La gloria de Dios está reflejada a través de la santidad de su pueblo. La gloria de Dios no se manifiesta en el esplendor exterior de los templos, sino en la pureza interior del corazón de su pueblo. Dios no comparte su gloria con la carne, Isaías 42:8, pero la revela en aquellos que caminan en santidad y obediencia. La iglesia gloriosa no es la más numerosa ni la más influyente, sino la más santa. La santidad es el reflejo más nítido de la gloria divina. Cuando la iglesia vive separada del mundo, del pecado, humilde en su andar y compasiva en su trato, el mundo ve la diferencia, percibe la luz del cielo en la conducta de los redimidos. Sed santos, porque yo soy santo, dice en 1 Pedro 1:16. La gloria de Dios se manifiesta en la iglesia que refleja su carácter, verdad, justicia, misericordia y amor. La iglesia que se compromete con el pecado pierde brillo, pero una iglesia que se consagra al Señor resplandece como luminar en medio de la oscuridad. Alabado sea Dios. Filipenses 2:15. La gloria se refleja en la unidad del cuerpo. La gloria de Dios no se refleja en la competencia, sino en la comunión. Jesús oró para que sean uno, así como nosotros somos uno, para que el mundo crea que tú me envías. Juan 17:21-23. La unidad del cuerpo de Cristo es el espejo donde el mundo ve reflejada la gloria del Padre. Alabado sea Dios. Donde ve reflejada la gloria del Padre. Una iglesia dividida proyecta confusión, pero una iglesia unida refleja el rostro del Dios reconciliador. No necesitamos estar de acuerdo para estar unidos. Necesitamos ser humildes, sencillos, de y poner primero al prójimo. Cuando los creyentes se aman, perdonan, sirven y se edifican unos a otros, la gloria de Dios se hace visible. El amor fraternal no es un adorno, es una teofanía, una manifestación de la presencia divina. Dice en Isaías 45, y la gloria de Jehová será revelada y toda carne juntamente la verá. El mundo verá esa gloria no en los templos,
sino en la comunión de los santos. Alabado sea Dios. La gloria debe reflejarse en la misión de la iglesia. La gloria de Dios no es estática, es misionera. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el propósito de Dios ha sido llenar la tierra de su gloria, dice en Números 14:21. Esa misión no recae sobre ángeles, sino sobre la iglesia. Cada vez que el Evangelio es predicado, cada vez que una vida es restaurada, cada vez que una familia es reconciliada o una injusticia es redimida, la gloria de Dios se extiende sobre la tierra. El apóstol Pablo entendió que su ministerio no era para su fama, sino para la gloria de Dios. Dice en 2 Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La iglesia está llamada a manifestar esa luz en todas las naciones para que el mundo vea el poder transformador de la gracia. No existe evangelismo sin gloria, ni gloria sin testimonio. La gloria no se guarda, se comparte. La gloria es el resultado de nuestra obediencia. La gloria de Dios se manifiesta donde hay obediencia a su palabra. Moisés pidió ver la gloria de Dios y el Señor le respondió, haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Éxodo 33:19. Es decir, la gloria está íntimamente ligada a la revelación del carácter de Dios. Cuando el pueblo obedece, el nombre del Señor es exaltado y su gloria se manifiesta. La desobediencia apaga la gloria, la sumisión la exalta. Por eso, la iglesia contemporánea debe recuperar el principio de la obediencia reverente. No se trata de liturgias o emociones, sino de una vida rendida a la autoridad del Señor. Dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Donde hay obediencia hay gloria, y donde hay gloria hay transformación. La gloria de Dios también se refleja en el sufrimiento redentor. En el pensamiento del mundo, la gloria se asocia con éxito y poder, pero en el reino de Dios, la gloria muchas veces se revela en medio del sufrimiento, de la negación, de la batalla, de la lucha. Dice la Biblia, ¿no? Nos muestra cómo Cristo fue glorificado en la cruz, no en el trono de Roma. Dice en Juan 12:23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Cómo fue glorificado? En la cruz del Calvario. La iglesia participa de esa misma paradoja. Es gloriosa no por su comodidad, sino por su fidelidad. Cuando sufre por causa del Evangelio, revela al mundo la gloria del amor sacrificial de Dios. Según de Corintios 4:17 dice, porque la leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cada lágrima derramada en obediencia, cada rechazo soportado por fidelidad, cada acto de perdón en medio de la injusticia es un destello de la gloria eterna. La iglesia no brilla porque no sufre, sino porque sufre con gozo, con gratitud. La gloria también se refleja en la adoración que le rendimos a Dios. La adoración verdadera es el lenguaje natural de una iglesia que ha visto la gloria de Dios. No es mero cantar, ni emoción, no es un mero canto ni emoción, es rendición total al corazón, del corazón ante la majestad divina. Adorar a Jehová en la hermosura y la santidad. Temed delante de él toda la tierra, dice Salmos 96:9. Cada vez que el pueblo de Dios adora en espíritu y en verdad, la gloria de Dios desciende. La oración no solo celebra la gloria, la refleja. Una iglesia adoradora se convierte en un espejo celestial,
proyectando el resplandor del Dios eterno en medio de un mundo sin luz. La adoración transforma porque expone el alma a la presencia de aquel que cambia todo lo que toca. Alabado sea Dios. Ahora, habrá una futura gloria porque la iglesia será glorificada. Amén. La gloria presente de la iglesia es solo un anticipo de la gloria venidera. Hoy reflejamos imperfectamente la imagen del Señor, pero llegará el día en que veremos su rostro y seremos semejantes a Él. Dice en 2 Corintios 3:18, mas todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces quiere decir que la historia de la iglesia va a culminar en un acto glorioso, las bodas del Cordero. Recuerdan Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Allí la iglesia dejará de reflejar la gloria para habitar en ella. La luz del Cordero iluminará la nueva Jerusalén y la comunión será perfecta. Apocalipsis 21:23 dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Alabado sea Dios. Entonces quiere decir, hermanos, que la gloria de Dios reflejada en la iglesia es el propósito supremo de toda redención. De manera particular y también comunitaria, personal y comunitaria. No fuimos salvados solo para escapar del juicio, sino para reflejar el rostro de aquel que nos amó. Cada acto de amor, cada oración sincera, cada servicio humilde y cada vida transformada son rayos de esa gloria que un día llenará la tierra. La iglesia es la joya del reino, el espejo de la gracia, el resplandor de la presencia de Cristo entre los hombres. Que cada creyente entienda que su vida tiene un solo propósito, hacer visible la gloria de Dios en todo lo que hace. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, dice Romanos 11:36. Todo lo que hacemos, hermano, todo acto, es un acto de glorificación a Dios. Dice la Biblia, si comemos o bebemos, todo hagámoslo para la gloria de Dios. Entonces quiere decir que ese sacrificio que tú estás haciendo, ese perdón que estás otorgando, esa acción humilde que estás llevando a cabo, está glorificando al Señor. Esa generosidad, esa dadivosidad es un acto de glorificación a Dios. Ese predicar a otros, ese compartir el evangelio, ese cuidado que le estás dando a alguien, esa protección que estás otorgando, con todo eso estás glorificando. Glorificar a Dios no es solamente levantar nuestras manos y darle 3 glorias a Dios, son acciones que llevamos a cabo en todo nuestro caminar diario. Glorificamos a Dios cuando bendecimos a alguien, cuando damos palabras de ánimo, cuando consolamos, cuando exhortamos, cuando predicamos o enseñamos. Estamos glorificando al Señor. Ese tiempo de reunión, de congregarnos, de cantar juntos, aprender juntos, es un acto de glorificación de Dios. Así, mientras el mundo se oscurece, la iglesia seguirá brillando, no por su poder, sino por la gloria de aquel que habita en ella. Y cuando Cristo venga en su gloria, reconocerá a los suyos, porque ellos ya reflejaban su luz. La iglesia camina triunfante. La iglesia es portadora del reino y la esperanza eterna. Mateo 16:18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Nosotros somos el pueblo de Dios. Amén. Y según esta declaración bíblica de parte de los labios de nuestro Señor,
somos invencibles. Dice Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, la iglesia, hermanos, la iglesia de Cristo, ha nacido en victoria y está sostenida por las promesas divinas desde su fundación. La iglesia fue concebida en el poder de la victoria. No nació débil ni incierta, sino edificada sobre la roca inconmovible que es Cristo. Su existencia no depende de circunstancias humanas, gobiernos o modas espirituales. La iglesia no es una invención de hombres piadosos, sino el proyecto eterno del Dios Trino. Jesús nos dijo, si la iglesia prevalece, si no, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estas palabras no son una declaración, hermanos, fatua o falsa, son una declaración de autoridad, garantía y triunfo. La iglesia puede ser perseguida, probada y menospreciada, pero jamás será destruida. Alabado sea Dios. Amén. Cada generación de creyentes ha sido testigo de esta fidelidad divina. Imperios han caído, filosofías han pasado, pero la iglesia permanece, porque su fundamento no está en la tierra, sino en los cielos. Dice en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto, el cual es Jesucristo. Cristo es la piedra angular y sobre él se levanta un pueblo redimido que vence, no por fuerza, sino por la sangre del Cordero y el testimonio de su fe, dice en Apocalipsis 12:11. El poder de una iglesia viva en medio de un mundo moribundo. El mundo envejece, las estructuras humanas se corrompen, pero la iglesia sigue viva porque su vida proviene del Espíritu Santo. No es una institución, sino un cuerpo espiritual conectado al cielo. En medio de la decadencia moral y el escepticismo moderno, la iglesia se levanta como portadora del reino, anunciando que el poder de su gracia aún transforma, que el perdón aún sana y que la cruz sigue siendo la respuesta para el alma perdida. La iglesia triunfante no es aquella libre de dificultades, sino aquella que persevera en medio de ellas. Dice en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cada congregación fiel, cada creyente que ora, cada pastor que predica con verdad, cada madre que instruye a su hijo en la palabra, es parte del ejército invisible de la victoria. Alabado sea Dios. El triunfo de la iglesia no se mide por aplausos humanos, sino por su fidelidad al Evangelio en medio del fuego. Somos una iglesia triunfante. Nosotros pertenecemos a un reino inconmovible. La iglesia no es el reino de Dios, pero es la embajadora en la tierra de ese reino. Aleluya. El reino pertenece a Cristo y la iglesia es el instrumento mediante el cual ese reino se anuncia, se vive y se anticipa. Romanos 14:17 recordarán, porque el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La iglesia triunfante vive bajo esa justicia. Experimenta esa paz y manifiesta ese gozo. Aun cuando el mundo es sacudido, la iglesia permanece firme porque pertenece a un reino que no puede ser conmovido. Alabado sea Dios. Así que recibiendo nosotros, dice en Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. El reino que predicamos no es político ni ideológico, es espiritual, eterno y glorioso.
Cada acto de amor, cada justicia practicada, cada alma reconciliada con Dios, son manifestaciones del reino que avanza silenciosa, pero imparable. Aleluya, imparable. Así que la esperanza no avergüenza, así dice la Biblia. La iglesia triunfante no solo anuncia un reino presente, sino una esperanza futura. Su mirada no está en lo temporal, sino en lo eterno. 1 Corintios 15:19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos lo más digno de consideración de todos los hombres. Porque no es solamente esta vida. Nuestra esperanza no está en los gobiernos, economías o logros humanos, sino en el retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia vive esperando no con temor, sino con gozo, no con incertidumbre, sino con certeza. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, dice en Hebreos 10:37. Esa esperanza sostiene al justo en la prueba, fortalece al débil en la batalla y consuela al afligido en la tribulación. La iglesia sabe que su historia no termina en la cruz, sino en la corona, no en el llanto, sino en la gloria. La iglesia está marchando victoriosa, hermanos. La iglesia triunfante no camina hacia la derrota, sino hacia la consumación de su victoria. En Apocalipsis, Juan vio a la esposa del Cordero descendiendo del cielo resplandeciente, purificada y gloriosa. Eso dice en Apocalipsis 21:2. Esa visión profética no es un mito, sino la consumación de la historia redentiva. La iglesia será presentada sin mancha ni arruga, no por sus méritos, sino por la obra perfecta del Redentor. Filipenses 1:6 dice, aquel que comenzó la buena obra en vosotros, aleluya, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nada podrá impedir que la iglesia alcance su destino, ni la persecución, ni la apostasía, ni el poder de las tinieblas detendrá el plan eterno de Dios. El mismo Cristo que la redimió es quien la preserva y la guiará hasta el final, hasta el día final. Amén. La iglesia tiene victoria sobre todo en Cristo. La iglesia triunfante vive de una manera y de una verdad irrefutable. Cristo resucitó. Y porque Él vive, nosotros también vivimos. Nosotros, la iglesia no puede morir. Va a vivir eternamente, se va a mantener. Y ahí veremos cumplir a 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El enemigo creyó haber vencido cuando el cuerpo de Jesús yacía en el sepulcro, pero al tercer día la tumba se abrió y con él resucitó la esperanza de toda su iglesia. Cada mártir, cada creyente que partió en la fe, cada lágrima derramada por causa del Evangelio será transformada en gloria. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso dice en 1 Tesalonicenses 4:16. La iglesia triunfante no teme la muerte porque su victoria está asegurada en la resurrección. Su destino no es el sepulcro, sino la presencia del Rey eterno. Gloria a Dios. Nosotros debemos proclamar la gloria del Cordero. Esa es nuestra misión final. Hasta que Cristo vuelva, la iglesia tiene una tarea, proclamar la gloria de Dios en toda la tierra. Nuestra misión no ha terminado, continúa en cada predicación, en cada oración, en cada acto de amor. El espíritu y la esposa siguen diciendo, ven, ven. Apocalipsis 22:17. Esa es la voz de la iglesia triunfante, una voz de esperanza que atraviesa los siglos, que desafía las tinieblas y que anuncia al mundo que el rey viene pronto. La iglesia no es espectadora del fin, es colaboradora en el cumplimiento del propósito eterno. Nuestra oración, nuestra fidelidad, nuestro testimonio son parte de la preparación para la gloriosa venida de nuestro Señor, la manifestación y la consumación de todas las cosas. Amén. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
A nosotros se nos espera un descanso eterno, porque somos el pueblo de Dios. Cuando todo haya sido consumado, la iglesia entrará en su reposo eterno. No habrá más llanto, ni dolor, ni noche, porque el Cordero mismo será nuestra luz. Dice en Apocalipsis 14:13, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. La iglesia triunfante no mira hacia el pasado con pesar, sino hacia el futuro con adoración. Toda su historia, sus luchas, sus lágrimas y sus victorias serán motivo de alabanza en la eternidad. El cielo resonará con el cántico eterno. ¿Recuerdan? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta visión futura, escatológica, nos da esperanza, nos da confianza. La consumación de todas las cosas se aproxima. Alabado sea Dios. Y podemos tener confianza y seguridad en todo lo que Dios ha prometido, porque lo que Él ha prometido, Él hará. Eso podemos vivir con confianza, con libertad, con gozo, con gratitud, servir obedientemente a nuestro Señor, sacrificar, humillarnos, perdonar, aleluya, porque nuestro Redentor vive, porque en Él hemos recibido paz, gozo y libertad. Podemos estar tranquilos, amén, en medio de todas las situaciones que podamos experimentar, el rechazo, ¿no? Cualquier circunstancia de adversidad, podemos confiar en la gracia y en el favor de Dios, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Confiemos, mantengámonos firmes, seamos constantes, avancemos, poniendo la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Todas las cosas que están en la tierra son temporales, las que no vemos son eternas, están escritas en la palabra, podemos tener confianza y seguridad. Que Dios nos ayude, hermanos, a mantenernos firmes y a seguir adelante en medio de cualquier situación. Somos llevados de gloria en gloria y de triunfo en triunfo en el Señor. Podemos tener confianza. En el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces somos invencibles. Estamos en las manos de Dios. Podemos amar, podemos bendecir, podemos servir al prójimo, anteponer la honra del otro antes que la nuestra, anteponer el amor hacia el otro antes que a nosotros mismos. Podemos amar y bendecir en el nombre de Jesús. Dios nos bendiga, hermanos. Nos despedimos de nuestros hermanos allá en el Face. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que sigamos adelante. Padre, bendice a tu pueblo, Señor, que sigamos creciendo en el conocimiento de la verdad, que te amemos y bendigamos, Señor, al prójimo. Ayúdanos a ser fieles en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me pedimos a nuestros hermanos Luis, Oscar, Chávez, Anselmo, Arturo, gloria a Dios, Josué Ramos, Josué Ramírez, bendecido. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la siguiente clase el próximo martes. Bendiciones. Nos quedamos aquí con nuestros hermanos, los alumnos, en el Zoom, de manera interna. Bendiciones.